Empresario Santana, saludos hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Satoshi? ¿Cómo te ha ido? Hello, ¿me escuchas? Bueno, estamos afrontando unos problemitas ahí con el internet. Yo no sé si eres tú o soy yo, la gente me dirá, ¿me escucha bien? Ahí, don Pío. Yo te estoy escuchando. Ok, ahora sí yo mejoró ya la comunicación con usted. Todo bien, hermano. Gracias de verdad por dedicarme este tiempo en esta difícil situación que vive el planeta. Es un honor inmenso, como ya bien te había presentado ante la audiencia a principio de este live, pues un hombre que a través de su rol de locutor deportivo, de voz comercial, de muchos eventos, pues ha aportado enormemente a la crónica deportiva nacional y más desde la parcela de empresario de medios. Ahí también tiene grandes logros y grandes aportes también a la crónica. Sin duda alguna es un honor, don Pío, que esté conversando con nosotros acá en Entre Cronistas. Gracias, Satoshi. Para mí de verdad es un grato placer estar contigo y con la legión de amigos que en estos momentos nos están siguiendo en el mundo. Ya no se puede hablar de 48.000 kilómetros cuadrados, hay que hablar del mundo. De donde uno menos se imagina, en estos momentos nos está mirando. Sí, Saludos a todos y un gran abrazo y muchas bendiciones. 48.400 kilómetros cuadrados. Ya eso quedó en el pasado. Era como decía Marshall McLuhan, que fue un visionario en todo este aspecto de la comunicación, la aldea global, su teoría de la aldea global, ¿verdad? Decía que el mundo se iba a poner chiquitico y así fue. Es correcto, así mismo es. Don Pío, lo que origina precisamente esta iniciativa, este conversatorio con cronistas, ya llevo afortunadamente 5 semanas, voy a hacer solamente 6 semanas, ¿verdad? Para darle cierto descanso, si se quiere, a esto, porque yo sé que también esto empalaga un poquito, uno encerrado en su casa, lo que quiere estar es con su vida habitual, con su vida normal, pero lo que origina esta iniciativa... Te recomiendo que lo sigas, mientras haya material síguelo, porque al final yo creo que estamos aportando de una manera u otra. El mundo cambió, independientemente de que esto haya sido un tema de laboratorio, un tema de la naturaleza, el mundo cambió. Definitivamente, Y ya el mundo hay muchas cambió. cosas que serán diferentes. Sí, don Pío, entonces, como decía, lo que origina este conversatorio es básicamente el tiempo difícil, el tiempo de pandemia. La primera pregunta siempre me gusta hacer en relación con el tema. ¿Cómo está afrontando don Pío Santana esta situación de pandemia y qué tanto impacto ha causado en sus labores cotidianas? Bueno, el decir, yo me gustaría escuchar a alguien en el mundo que no lo haya impactado, desde el que comanda la potencia principal del mundo hasta el más humilde labrador en cualquier parte. Yo creo que esto lo ha afectado. Hay que ser muy inconsciente y muy despreocupado del mundo y de la vida para decir que esto no lo ha impactado. Como todos hemos tenido que amarrar anclas, como se habla en el argot marítimo, reinventarnos, hacer una reingeniería. El mundo de la crónica deportiva y de los programas, las producciones deportivas se han visto diezmadas totalmente. Ayer creo, o antes de ayer, Enrique Rojas, y le doy su mención, de la labor que han hecho y están haciendo gente como tú y otros compañeros, sacarlo de abajo, porque hay que sacar de abajo para seguir con esto. Hemos echado mano de la historia del deporte, que es tan rica como la historia misma de la humanidad. El deporte en todas sus facetas tiene mucha tela por donde cortar por muchos años a nivel de historia. Pero si se quiere, en estos momentos lo estamos haciendo a mano pelada, buen dominicano, porque los presupuestos publicitarios se han reducido extraordinariamente para la publicidad general, y en el renglón de la publicidad del deporte nosotros sabemos, como se llama en el argot contable, en la miscelánea, en lo que queda de lo demás. Después que se le coloca a los otros medios, después vamos con el renglón de deporte.
así que eso se maneja, salvo honrosos eventos que sabemos que son tan premium que hay que tener un presupuesto aparte. Don Pío, yo quería entrar en esa parte pues un poquito más adelante en la entrevista, porque siempre me gusta conocer de la historia del invitado, en este caso usted, un pequeño esbozo de lo que fue su niñez de don Pío Santana. Bueno, rápido. Nacido 4 de noviembre del 63, nacido aquí en Santo Domingo, una niñez con mucho amor de padres, una única hermana, rico de amor, de cariño, aunque no de recursos económicos. Mis años de escuela estuvieron entre la primaria y la intermedia en lo que hoy es el Liceo del Millón, creo que se llama Balaguer. Antes se llamaba así mismo el Liceo del Millón o la Escuela del Millón. Antes eran 2 ranchetas cuando yo empecé a estudiar en esa escuela. 2 ranchetas, 2 casonas viejas en el ensanche Quisqueya, y en la calle Guarocuya quedaban esas 2 casonas, el ensanche Quisqueya de hace, yo estoy hablando de 45, 50 años, no nada de lo que es ahora hoy en día. Y entonces ya mis etapas del liceo transcurrieron en 2 años en el Liceo Ramón Emilio Jiménez de la calle Eñe de los Minas, y en el Liceo Paraguay de Ciudad Nueva, al lado del Palacio de Justicia. Ahí fue que estudiaste con RG. Ahí conocí a mi hermano Rolando Guante, jugábamos voleibol, baloncesto y estudiábamos en el bachillerato. Es correcto. Ok, y ahí practicaste deporte. Pero mira, entró Rolando Guante, claro, a propósito, ahí jugaste baloncesto y jugaste voleibol. Y voleibol, las 2 cosas. Sí. Malo en los 2. Malo en todo, pero lo jugaba. Siempre por mi vena corrió la sangre del deportista, ¿verdad? No con las condiciones físicas, pero sí con las ganas y la sangre de practicarlo. Jugué un poquito de fútbol con el profesor Kepi Mendoza, que es inmortal del deporte dominicano, un boliviano que llegó al país hace más de 50 años. Yo creo que el país le debe agradecer bastante a Kepi Mendoza. Era profesor de educación física en el Liceo Ramón Emilio Jiménez y específicamente jugué un poquito de fútbol con él allá. Jugué mi béisbol también de muchacho. Y así transcurrieron mis días infantiles, tú sabes, entre un ir y un venir. ¿Y cuál fue en ese entonces el deporte de tus amores? El deporte que te motivaba más, que tú querías estar metido en la calle. El deporte de mis amores es el béisbol, o sea, la pasión que se da y se daba con lo que era Licey, Escogido, Águilas y Estrellas. Y me quedo ahí porque para los más jóvenes, hasta 1983, solo existían esos 4 equipos. Yo, escogidista por herencia, heredado por mi difunto padre, a orgullo, sufrí amargamente del 69 al 81. Esos fueron 11 años que parecieron más de 2 siglos sin que el Escogido ganara. Yo de muchacho, ya tú sabes, o sea, el Escogido no ganaba. Yo les rezaba a unos santos que tenía mi mamá para que el Escogido ganara, pero ellos parece que no se metían en pelota. Mira, ¿y en cuál sufriste más? ¿En cuál sufriste más? ¿En la sequía aquella que hablas del 61 o en la sequía de la época moderna de los 18 años? En esa de la década de los 70 sufrí más, porque como era la vida romántica, la vida lenta, las horas no parecían de 24 horas, los días parecían de 72 horas, o sea, todo era muy lento. Y entre una Navidad y la otra, eso era mucho que había que esperar. Todo era muy tranquilo. Imagínate, el Conde era de dos vías, de carro de 2 vías. Sí. Imagínate, y después fue de una vía y ahora es peatonal hace muchos años. Me salgo un chin para que la gente entienda lo romántico que era el día a día, lo lento que era el día a día. El padre de familia que trabajaba le daba tiempo de ir a la casa, a almorzar, a comer, dormir siesta y volver a trabajar. Los negocios
los pocos negocios, colmados, farmacias, cerraban a las 2 y abrían a las 2. Entonces, aquello fue muy lento, fueron 11 años sin que el Escogido ganara, pero para mí fue un siglo. Y ya en el periodo que el Escogido duró 17 años sin ganar, ya uno estaba en el día a día, lo sufría, pero en el día a día, y en el caso mío entonces, que me incorporo a la crónica deportiva ya por 1984, y después con todo el ir y venir de la comercializaciones en que me he visto involucrado, he trabajado para todos los equipos, o sea, de una u otra manera he tenido que ver con todos los equipos. Hubo un momento que incluso los equipos ahora se manejan a nivel comercial de manera individual, pero hubo una época que todo estaba dentro de un mismo sombrero, manejado en una oficina de comercialización que había en la Liga de Béisbol, de la cual yo también fui parte. ¿Y qué tú crees? ¿Que eso funciona o funcionó mejor que como funciona ahora, o simplemente eso era algo que tarde o temprano tenía que llegar, que cada quien comercializara lo suyo? Yo creo que fue una situación de momento. Ya la pelota dominicana hace años que tiene los pantalones largos, y cada equipo tiene cabezas que pueden enfrentar cualquier situación económica para el bien de cada equipo. O sea que en estos momentos es como se debe manejar. Aquello fue un asunto coyuntural que llenó su espacio, llenó su momento, pero ya. Tú que has estado inmerso en ese tipo de área, ¿qué es lo que marca o marcó el boom comercial de la pelota dominicana? ¿Cuándo se puede definir esa etapa? ¿Cuándo se puede señalar esa etapa? Bueno, esa etapa yo puedo pensar irme a quizás 98, 99, 2000. Yo pienso que por ahí empieza, diríamos, el boom. Hubo un momento vamos a decir, de un poco de baja y de crisis en los principios de los 90. Vimos el tema de la guerra del Golfo, cómo se disparaba el petróleo, el país tuvo unos problemas económicos bastante difíciles. Y entonces yo pienso que ya final de los 90 y arrancando los 2000, cuando la pelota dominicana dijo, ya aquí vamos, adelante. Ok, Pío, pero tú tienes un pastor alemán ahí. ¿Eres tú? Hay un canino, hay un canino por ahí. ¿Y por qué, Pío, mientras más chiquitos son como más intensos y más bullosos? Más escandaloso. ¿Por qué, Pío? Eso es como los hombres chiquitos, que son más bullosos. Entre más chiquitos, más bullosos. Ay. Mira, entonces ya no podía dejar de hacer esta pregunta con el término en lo referente a la publicidad, ¿verdad? Y ese boom, ya me respondiste. Ahora bien, desde el último curso, que me imagino fue el cuarto de bachillerato en el Liceo Paraguay, hasta cuando entran los medios que señalaste como en el 84, ¿verdad? Si mal no recuerdo, ¿qué hay ahí? En el 84 empiezo a hacer los pininos en la crónica deportiva. Claro. Yo me inicio en los medios de comunicación a inicio de los 80, haciendo un muchachón de 17, 18 años. Desde que salgo del liceo estudio locución en la escuela de Otto Rivera, gracias a una beca que me regaló Carlos Cepeda Suriel, el hombre que canta los números de la Lotería Nacional. Es duro, Cepeda. Que siempre se lo voy a agradecer. Y entonces yo me inicio como locutor musical, como control de emisora. Los breaks, que te dieran el break, que te fueran dando el chance, como control de emisora para controlar programas. Ahí ya me fueron dando, vamos a decir, la oportunidad los fines de semana a las 11, 12 de la noche. ¿Y dónde específicamente, Pío? ¿Dónde te dieron esa oportunidad? Yo empecé en una emisora que está, esa emisora es 1220, era 1220 AM, Radio HIN. HIN es una de las emisoras que tuvo más historia en la radio nacional. Era una emisora que era dependiente de Raintel. Entonces, de una época la dirigió el difunto Teo Vera, de esa emisora.
y por ahí pasaron muchas figuras importantes de la locución dominicana. Yo empecé en esa emisora que ya cuando estaba en ese caso yo haciendo mis pininos, era una emisora que ponía merengue, balada, lo que se usaba en la usanza de la radio de AM, que era lo que brillaba en ese momento, la balada, el merengue, una que otra salsa muy clásica, para así llamarlo, con mucho contenido, un Rubén Blades, un Willy Colón, que eran los que cabían en esa categoría en ese momento, un gran combo. También trabajé en otra emisora de un canal de televisión de Teleantillas, HIJB 830. Ahí ya hacía música de romántica, tenía a mi cargo la programación en la noche, llamaba un programa Noche de Estrellas, que era música de balada y de bolero, de 9 de la noche a 12 de la noche. Y por ahí estuve entre esas dos emisoras, haciendo música popular. Leí noticias en una emisora que estaba en El Conde, que no recuerdo ahora mismo el nombre que tenía, pero la frecuencia era 920. Leí a las 5 de la mañana como empezaban a leer los novatos. Sí, eso me hacía levantar a las 4, me leía a las 5 de la mañana, y ya a las 6 llegaban los caballos y ya uno se tenía que echar a un lado. Y así las cosas. Trabajé en H&N. Después llegó una compra del dueño original a un empresario banquero del momento. La gente sabe, los más viejos saben al nombre, que no lo voy a mencionar, pero a quién me refiero. La emisora se remozó, los salarios se incrementaron, ahí tenía un horario en la noche, pero llegó el momento que yo me metí en familia muy temprano, a los 21 años ya yo era papá de mellizos. Entonces ya había que empezar a buscarlo de otra manera, ya tú no te podías, el salario de cada 15 o de cada 30 no te daba, y ahí es que yo decido, con una pasolita que yo tenía, decirle al director de la emisora: mire, sáqueme de aquí, que yo me voy a tirar en la calle a vender, a ver qué pasa. Fui a donde mi padre, que tenía unas corbaticas ahí detrás de la puerta, y me prestó unas cuantas corbatas, y lo demás es historia. Me tiré a la calle a suerte de verdad, y bueno, he hecho una carrera en el mundo de la venta y de la comercialización. Qué bien. Entonces, tú sales del Paraguay, estudias locución, ¿no vas a la universidad o vas claro, a la universidad? Claro. Yo soy egresado en 1989, yo me gradúo o me recibo de doctor en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. O sea, yo ingresé a la UAS en 1982, ingreso a la UAS y en el 89 tengo ya mi título de doctor en leyes. Sabes que la UAS convulsa. Antes de, no es como ahora que entran directamente a facultad. Antes había que ir, después que tú salías del liceo, llegabas a la UAS y ibas a lo que se llama el colegio universitario. Tú estabas dentro de la universidad, ya tú eras un huastiano, pero tenías que pasar tus 2 o 3 semestres, dependiendo cómo ibas avanzando con los créditos, en el colegio universitario, que era el refuerzo de lo que tú habías aprendido en el bachillerato, ya para entrar a la facultad que tú decidías. Y eso de estudiar Derecho y entonces también hacer un curso de locución, ¿te llamaba eso? ¿Sentías sí, claro, pasión? Mira, ya en el Liceo Paraguay yo había hecho teatro, o sea, había trabajado en pininos de teatro. Yo era parte del grupo de teatro del Liceo Paraguay, y ahí empezó la vena de la comunicación. La gente me decía: mira, tu timbre de voz da para eso, y fueron coincidiendo como mucha gente diciéndome lo mismo, y yo como que de muchacho no me veía en eso, pero después, bueno, vámonos por ahí.
Además de que el mismo hecho de venir de familia de extracto social humilde me hacía a mí buscar una carrera técnica corta para producir dinero y poder costearme los estudios. Rápido. O sea, y así mismo funcionó, claro, mi meta siempre estuvo en la universidad, naturalmente. Ok, cuando dices voy para la calle, no necesariamente es en el área deportiva que tú empiezas vendiendo. No, no, publicidad general, publicidad general. General. O sea, yo pasé de ser locutor de esa emisora HIN, pasé a ser el vendedor de la emisora. De locutor a vendedor. Sí, ya en la emisora te había hablado de que un empresario la había comprado con el canal, un empresario bancario, y entonces la emisora tenía una imagen, tenía una potencia tremenda, pero habían venido unas vendedoras, unas mega modelos de ese momento. ¿Cómo que le dicen? Mega Sí. Unas mega divas de ese tiempo, pero no dieron pie con bola con la venta. Y esas mujeres venían en BMW y en Suzuki de los nuevos. ¿Cómo? Venían con todos los power a vender, duraban 6 meses, duraban 1 año, y pasó una, pasó otra, no daban pie con bola, los números rojos de la emisora. Y este muchacho, con 140 libras, que no conoce a nadie, bueno, vamos para encima, y con la gracia de Dios fui para encima, y los números pasaron de muy, muy rojos a azules en mis manos. Sin experiencia tan azules previa. que ya tienen experiencia previa, tan azules que el que era director de ventas del canal, diferente a que el que era el director de la emisora, ya el que era director de ventas del canal se fijó en mí y me caustió, me subió de liga menor a grandes ligas. Wow. Ya yo era vendedor del canal. Ese canal en su momento era la famosa guerra de las papeletas. No sé si tú escuchaste hablar de esa famosa guerra. Era que mucho talento de otros canales de televisión fueron llevados hacia ese canal. Y entonces, vuelvo y te digo, me llevó, me conquistó, no muy conforme al director de la emisora, naturalmente, me llevó al canal de televisión. O sea, me subieron de liga menor a grandes ligas, y ya ahí de hecho me asignaron hasta un vehículo. O sea, y ya, vamos a decir, las cosas cambiaron. Después, ya yo dentro del canal, vendiendo, con el tema de los deportes, siempre era mi pasión, y empecé el primer proyecto deportivo ya en la temporada 83-84 de deporte, que se llama Analizando el Béisbol. Claro, ahí, aunque la idea fue mía, tuve 4 socios alrededor, el difunto Alex Figuereo, estuvo Lázaro García, José Martínez Chaín, y creo que Rogelio Thomas era la otra persona que también falleció. Eran los que estuvieron con nosotros en ese proyecto. Entonces eso se da a principios de los 80, 83, 84, analizando el béisbol. Sí. Pero tú entras, sí. Ese marca el inicio de José Pío Santana en la crónica, ¿verdad? Sí, eso marca. Bueno, ya yo antes había estado en la crónica, el inicio lo vuelvo un poco atrás, y debo agradecerle a Juan de Jesús Vargas. Juan de Jesús Vargas, Chuchú Vargas. Los más jóvenes cronistas deportivos no saben de quién estoy hablando, los más viejos saben de quién hablo. Chuchú Vargas fue director de mercadeo de Compañía Anónima Tabacalera, con sus cigarrillos Monte Carlo, sus cigarrillos Constanza, crema, productos líderes de entonces. Tenía un programa que se llamaba Deportivas de Hoy, y con él, yo recuerdo, ya voy un chingo hacia atrás, todavía yo era control de emisora. En ese momento yo le controlaba el programa a él, y entonces en un momento él se ausentaba mucho por sus compromisos del programa, y él cuando no iba, simple y llanamente el programa se ponía música, no se hacía,
Y yo un día le dije, mire, don Chichu, yo soy de deporte, yo puedo hacerle el programa sin ningún tipo de compromiso. Y él me dio la luz verde, como no. Y en eso tuvo un año haciéndose, hasta que un día me dijo, ya tú vas a trabajar conmigo. Y ahí empezó a darme mi primer chequecito por esa parte. Ese centro que hay que pasar siempre en todas las áreas de la comunicación, siempre. Eso no se queda, Pío. Claro, claro, claro. Eso es ahora Eso que quieren cobrar de una vez, Pío. No, ahora van de fly, ahora nada más están a un clic. Sí, ya. La historia es larga, pero nada, ha valido la pena, ha valido la pena. Ok, entonces, pasando un poquito y analizando al béisbol, me imagino que hay también en el interín muchos logros deportivos. Yo te recuerdo en los 80 y principios de los 90 en el baloncesto superior distrital. ¿Dónde más trabaja José Pío Santana? ¿Dónde deja sentir su talento a través de su voz? Mira, en la semana pasada Franklin Mirabal me mandó el juego de 1995, de Centro Básquet 95, de Dominicana y Puerto Rico. El y hielo. La verdad es que el hielo me hizo... No, el hielo fue 2 días después con Cuba y Dominicana. Pero en ese evento. Bueno, en ese evento sí. Pero la verdad es que eso me trajo tantos recuerdos, tantas vivencias, tantas anécdotas, que Juan, trabajé en el baloncesto superior del Distrito Nacional desde el 85, 86. Recuerdo que el primero que me sentó en una transmisión a leer comerciales fue Frank Kranwinkel. No porque me conocía ni nada, sino en ese momento mi compadre José Martínez Chaín, que también trabajaba en Tabacalera, era muy amigo de Frank, y Frank le ha dicho a Frank, parece que no sé qué voz comercial tenía y no llegó, y le dijo a José, ven, léeme los comerciales. Y José le dijo, no, yo no, ponga Pío, pero él no me conocía, ven. Y me puse ahí y lo demás historia. Trabajé con San Carlos, con Mauricio, con Los Minas, con Los Prados, con Arroyo Hondo, con todos los clubes, con unos más que otros. Hice tantas parejas inolvidables. Bueno, ya tú sabes, también me tocó en el baloncesto de Santiago en su momento, no por mucho, pero sí lo hice. Me llevó el difunto Johnny Naranjo a Santiago, que en un momento era el comercializador del baloncesto de Santiago. ¿Qué más te digo? La pelota dominicana, en algunos tiempos también hice con mi juego de pelota, Grandes Ligas ni hablar. En un momento las apuestas deportivas en República Dominicana eran ilegales, y entonces se apostaba subrepticiamente, ilegalmente. Habían bancas que lo que hacían era que con un papelito le ponían detrás un papel carbón de copia, y así, eso era los recibitos que te daban. Los policías, ya tú sabes, tenían su búsqueda diaria porque llegaban a las bancas ilegales y había que darle los leyes su peaje. Hasta que ellos lograron, bueno, hasta que se logró en la gestión de Andrés Van der Rohe legalizar el tema de las bancas deportivas. Entonces, hasta ese tiempo todavía un país que no era 24/7 como el que tenemos hoy, era un país donde prácticamente ya a las 10 de la noche las actividades prácticamente cesaban. La hora prime time de los canales de televisión también era hasta 10 y media, quizás 11 de la noche. Y entonces a mí, ya con el auge de las apuestas deportivas, aquí había muchas transmisiones de béisbol de Grandes Ligas, pero era de 7 de la noche a 10 de la noche. Y a mí se me ocurre la cadena diferente. O sea, ¿por qué era diferente? Porque era de 10 de la noche a los Juegos de la Costa, Oakland, San Francisco. Pío, antes de entrar en la cadena diferente, me hablaste del béisbol, pero
en las transmisiones de la pelota de invierno o simplemente en las transmisiones de las grandes ligas? Para aclarar ese punto, que no quiero que se me vaya. Grandes ligas, béisbol de grandes ligas. Nunca hiciste invierno, nunca hiciste Sí, yo hice algo de invierno, pero no con tanta consistencia, pero sí hice invierno. ¿Con qué equipo? ¿Con cuál equipo? Porque con Escogido y con Licey hice algunos juegos, porque ya casi temprano me involucré en la comercialización de ellos. Entonces ya yo estaba más en el lado comercial, que en el lado de comercialización, que en el lado de la transmisión. Okay. Eso me pasó. ¿Transmisión de radio o de televisión con Tigres y Leones? De televisión, básicamente de televisión. En deporte yo todas las transmisiones que no eran mías fueron de televisión. En las transmisiones de producción de Pío Deportes fueron radio. La cadena diferente, que la gente después le puso la cadena que no duerme. A los pocos meses ya la gente le puso la cadena que no duerme. Imagínate que yo me idealicé la cadena que no duerme o la cadena diferente yo tenía que buscar gente que hiciera ruido a las 10 de la noche para que la gente no se durmiera. Sí. Y ahí busqué a un señor que nadie conoce, que se llama Franklin Mirabal. Imagínate a Franklin cuando tenía 20 años de edad. Me conseguí otro señor que se llama Carlos Almanzar. Sí. Ya tú sabes, y eso eran básicamente narrador y comentarista con Santos Peralta, que ahora es la voz comercial de los Tigres del Licey. Muy duro. Santos Peralta hizo su debut en la voz comercial de Deportiva conmigo. Y por ahí ya al poco tiempo esa cadena, eso fue la orientación. La gente le decía que era el cintillo de los pobres, porque por ahí era que se enteraban cómo iban los juegos, cómo habían sido los finales, el que jugó. El dominicano, tú sabes que le gusta lanzarse, como se dice. Y entonces ahí la gente sabía cómo iba, y si iba a cobrar al otro día, ahí salía la recomendación, el famoso palé del tanque de gas, que yo no sé, creo que fue Dagoberto Galán o Edwin Cohen que le ocurrió, que era que la gente desconectaba el tanque de gas para irlo a empeñar, lo empeñaba, hacía la jugada, después que cobraba, y iba a sacar el tanque de gas, y esa era una jugadita de la idiosincrasia de los dominicanos. Ok, ¿y cuándo llegas entonces la adquisición de tu primer proyecto radiofónico? En este caso de emisora. ¿O ya ahí la cadena diferente era por tu emisora? No, yo era arrendado. Yo tuve arrendamiento en varias emisoras, 650 Universal, Radio 920, tuve en HIJB, tuve en 10 a Radio Comercial, arrendé muchas emisoras. Arrendé también en esta emisora que del grupo Medrano, 1180 creo que es, ahora se me olvida el nombre. Fui arrendatario también. Yo arrendé en Radio Continental, arrendé 890 los programas que se hacían. Sí, yo caminé HIJB, HIZ, en 730 también arrendé espacios. O sea, yo caminé por muchas emisoras. Ya en el 2000, que hay un poquito de poder, se presenta la oportunidad de adquirir la frecuencia 1080M, que es Radio RPQ, que es la que tenemos hoy en día, desde el 2000, o sea, hace 20 años la tenemos. Y de ahí, después que la emisora estaba fuera del aire, la emisora no tenía ni equipo, ni estaba en el aire, ni tenía, en lo que se tomó el proceso de instalarla, que fue cerca de 6 meses, un año. Todavía estuve pagando arrendamiento de diferentes frecuencias, hasta que finalmente, cuando teníamos ya nuestra frecuencia, todos los proyectos fueron. ¿Dónde te consideras que pudiste ayudar más a la crónica a nivel de talento? ¿En tu etapa pre-dueño de emisora o post-dueño de emisora? Porque me mencionaste a Franklin Mirabal cuando no eras dueño de emisora, a Cohen y a Santos Peralta. ¿Cómo defines eso? ¿Cómo te calificas? Bueno, yo te puedo decir,
te puedo decir Enrique Rojas, te puedo decir Jansen Pujol, te puedo decir William Hines. Hay tanta gente que ha trabajado conmigo que muchos de ellos me dicen, mira, yo trabajé contigo, y yo de verdad que muchos de ellos no me acuerdo, e incluyendo muchos grandes veteranos. O sea, por ejemplo, en nuestro proyecto trabajó en un momento Osvaldo Rodríguez Uncar, trabajó mi compadre Leo, que en paz descanse, trabajó Tomás Troncoso, Miki Mena, que en paz descanse, José Antonio Mena, Leo Sabater, Gelo Tueni, o sea que son muchos, han sido muchos, y ni hablar Rafaelito Díaz. Cuando tú empiezas a mencionar los nombres, es el gran problema, que hay gente que se te va a quedar. Cuando mi amigo Erasmo Castillo me dice, yo tengo un hermano que es cronista deportivo, vive en San Francisco de Macorís y va a venir a la capital, yo quiero que tú me lo ayudes. Digo, no, basta y sobra. Erasmo y yo nos creamos ahí en el Ensanche de La Paz, y ese hermano era Juan Castillo, y Juan Castillo cuando llega donde mí, bueno, empieza ahí como colaborador, y ya cuando lo voy a nombrar, digo, ya tú no te llamas Juan Castillo, ahora tú te llamas John Castillo. John Castillo. John Castillo. Entonces... Pío, mira, te juro que yo estoy buscando Juan Castillo. Juan Castillo me suena, pero es John Castillo. Se llama Juan Castillo. John Castillo. Entonces, está Juan Ramón Corporán, el gato, trabajando con nosotros. O sea, ha sido un buen grupo, ha sido bastante. ¿Y tú sientes que ese grupo todavía te guarda cierto cariño? Sí, yo me siento, mira, yo me siento muy complacido de la vieja y de la nueva cosecha. Por ejemplo, Ricardo Rodríguez, cada vez que recibe un premio, y yo no lo hago, no digo esto, cada vez que recibe un premio tiene a bien agradecer, es agradecido, y no lo hace conmigo solo, sino con todos los que han tenido que ver en su camino. En un momento nosotros teníamos los famosos proyectos de las transmisiones de baloncesto, que fuimos a tantos países a transmitir radio para que la gente se enterara cómo seguía la selección dominicana, cómo iba la selección dominicana. Muchas veces lo hacíamos a suerte y verdad, a costillas récord, como se dice, Franchi, Leo, Valdés, Alberto. Entonces después integramos a Alberto. Por iniciativa mía, digo, vamos a integrar a Alberto. Tenía las ganas, tenía Alberto bastante joven, y ya hubo un momento que cuando pasamos a hacer de televisión a radio, y la televisión la estábamos haciendo fuera, recuerdo un centro básquet en Panamá, entonces ya nosotros teníamos que tener un backup aquí por el tema del satélite. Tú sabes que eso antes se caía con mucha frecuencia, a veces era un problema, y tú tenías que tener gente aquí, los famosos backup, un set local, y pusimos a Ricardo y a Carlos Núñez. Entonces, por ahí fuimos hablar de nueva generación, el Tomate, Luis Miguel Castillo también. Castillo pasó por nuestras manos, que ahora es un médico ¿cómo que se llaman los que atienden a las damas? Sí, un ginecólogo, famoso un ginecólogo. Muy duro el Tomate. Muy duro el Tomate. Está Manuel Acevedo, de las nuevas cosechas, José Luis Mendoza, que bueno, el hombre es un tipo que ya no solo ha trascendido en la crónica deportiva, sino es un comentarista importante, político del país. Siempre cuando tú empiezas a mencionar nombres se te van a quedar, se te van a ir. Está Fabricio, que le pone tanto, Fabricio Geraldino le pone tanto
tanta fuerza a lo que hace. Ha estado Carlos Emerson Jiménez. La navaja suiza, David Hernández, Minaya, muy duro, Juan Minaya, está José Pérez, sí. Está Juan Frías, son tantos. Mucha gente. David Hernández, tú lo mencionaste, sí. Ahorita, mucha gente. Cuando la memoria es lo más traicionera. Y, sí, pero vamos a ver eso, para no hay muchos otros que arrancaron con nosotros y bueno, han estado que ya no están, bueno, ni hablar. Yo recuerdo una época que en el estadio Quisqueya hacíamos la última jugada con un foco y un teléfono. Y cualquiera dice un foco y un teléfono, nos quedamos a oscuras en el séptimo cielo del estadio Quisqueya. Era una época que había una crisis energética terrible en República Dominicana, que solo daban energía eléctrica una hora antes de empezar el juego, y tan pronto se acababa el juego apagaban no el estadio, apagaban el país. Okay. Porque no había, y eso se mantenía, y nosotros hacíamos esos programas, y Enriquito Rojas y Américo Celado, que también trabajó en esos proyectos, se pasaba Ameriquito también, iban a los clubhouse, se iban por las escaleras, iban a los clubhouse, cogían las entrevistas y volvían a oscuras por esas escaleras al séptimo cielo para nosotros hacer la última jugada. Y son tantas anécdotas en el ir y venir. Me tocó trabajar en un programa de televisión que estaba en Teleantilla en la noche, que se llamaba El Show de la Noche, sí, con claro, Puchi Santos, claro. y el difunto se me va el morenito, José Eduardo. José Eduardo Martínez. José Eduardo Martínez, hacían El Show de la Noche. Sí. Yo fui el director comercial del programa por 2 años, 3 años. Sí. Fue otra de las experiencias, pero yo ahí ya estaba en la crónica deportiva metida de lleno. Fui el primer comercializador que tuvo el hipódromo Quinto Centenario. El primer comercializador que tuvo el hipódromo Quinto Centenario fui yo. 1994-95, un proyecto muy mega que, vamos a decir, en su momento no cuajó por la distancia del hipódromo en su momento. El hipódromo estaba muy en las afueras, no había la cantidad de viviendas y de habitantes que hay hoy en día. La hípica en ese momento, cuando estaba en el centro, ahí al lado del estadio Quisqueya, lo que es la Plaza de la Salud, Perla Antillana. Eso era de locura, como se ponía eso, pero cumplió su ciclo, lo sacaron de la ciudad y ahí eso mermó muchísimo. Son de los proyectos, ha venido, que te digo, los mundiales de fútbol, han venido centro básquet, han venido preolímpicos, han venido premundiales, estoy hablando en el tema del baloncesto. Trabajé en los Juegos Panamericanos del 2003 como ejecutivo de ventas también. ¿Qué más te puedo decir? Es un poquito un viaje de todo. Sí, hay una vasta experiencia en ese sentido y un catálogo bastante grande a nivel del talento. Pío, anteriormente mencionaste que para estar hablando a las 10, a las 11 de la noche, a la medianoche, hay que estar hyper, ¿verdad? Allá arribota. Tú has trabajado con mucha gente que, yo no te estoy hablando de calidad, de talento para trabajar deporte, para trabajar crónica deportiva. La pregunta que te hago es, ¿cuál fue el tipo que más te sorprendió, que más te llamó la atención a la hora de trabajar, dando resultados en los bloques que se hicieron famosos en una época tarde en la noche? ¿Qué tipo te atraía a ti? ¿Qué tipo tenía ese sazón, ese timbre ahí arriba? Y sobre todo, la personalidad también chispeante. Mira, siempre gracias a Dios, como se acercaron y conseguí
mucha gente chispeante y con talento. Otros, como es natural, se quedaban en el camino, como todo en la vida. En su momento, yo pienso que me venga así a la memoria, muy creativo Edwin Cohen, un tipo muy creativo. Lástima mejoría para él, para lástima que la crónica perdiera un buen cronista, aunque él está muy vigente en Pío Deporte, está todas las noches, más ahora que ya está viviendo en Texas. Cuando vivió en Puerto Rico no estaba tanto porque tenía otras obligaciones nocturnas, pero ahora que vive en Texas sí está todas las noches en Pío Deporte por CDN 92.5 en FM, y para la gente de Cibao 89.7 en FM también. Edwin, Enriquito siempre, yo pienso que Enriquito siempre, yo veía a Enriquito, decía, va a llegarle, o sea, con todo hay una serie de condiciones que quizás, o sea, los famosos estigmas que de nuestra sociedad, chiquito, negrito, pobre, quizás con un léxico poco florido en su momento, que se fajó, trabajó con las ganas, y fue ascendiendo, en un momento escribía en un periódico, escribía bien, trabajaba en programas de radio, lo hacía bien, de televisión lo hacía bien, y ya vemos hoy en día que está justamente en una cadena internacional. Hay otros que viven en Estados Unidos que unos hacen crónicas, otros no la hacen, que también pertenecieron a parte que ha sido la historia de Pío Deporte. El futuro del cronista dominicano está íntimamente relacionado al tema de la venta de publicidad. El futuro del cronista... Hoy, lo digo futuro porque no muchos combinan el tema de producir, ¿verdad? De producir y de vender a la vez. O sea, una cosa tiene que ver con la otra. Es lo que te quiero preguntar. No obligatoriamente, no exactamente. Yo pienso que cada quien tiene condiciones para cada cosa. Yo no tengo condiciones para ser médico, no tengo condiciones para ser ingeniero, o sea, ni para ser militar, qué sé yo, para mencionar algunas cosas. O sea, sí, me vino a la memoria que di 2 años de clase en el Liceo Paraguay en la tarde. ¿Pero dónde la cosita? Entonces, como todo en la vida, no todos podemos desarrollar la condición de la comercialización. La comercialización de hoy en día es totalmente diferente a la de antes. La de antes era tocar puerta a puerta, uno a uno. Eso era que si hoy jueves tú ibas a una agencia publicitaria o a talleres fulanito, o a repuestos perencejito, o a agua periquito, o a, qué sé yo, al banco tal cosa, y así sucesivamente. O sea, era one by one, un día. Uno, tú le hablabas del proyecto, tú le dejabas la propuesta, en algún momento no había ninguna esperanza, después otro, tú veías más chance, ya ahí tú tenías comida permanente. Ya ahora difícilmente el colocador, la publicidad se ha centralizado mucho, que la publicidad se maneja a nivel estratégico con las agencias publicitarias y con unos famosos brokers. A veces tú comercializas con gente durante años que tú nunca le ves la cara. Simple y llanamente te mandan una orden, tú se la facturas, te la pagan, te mandan otra orden y así sucesivamente. O sea que no creo que, simple y llanamente, yo creo que una cosa no tiene que ver con la otra. Okay, hay quienes lo hemos logrado, hemos logrado hacer una cosa con la otra. Juan José Rodríguez, Alberto Rodríguez, Pío Santana, mi compadre Leo lo hacía, el difunto Johnny Naranjo también fue
un súper cronista destacado que descubrió el tema de la comercialización temprano, Johnny, que era ingeniero civil de profesión. Y así, el que tiene esa facilidad, esa conexión, mucho más fácil. Claro. Porque el futuro de hoy, de hecho, ya se está en duda de los medios convencionales. Yo, como anécdota, en estos días, y yo no sé cuánta gente se ha podido dar cuenta, decía, bueno, en esta época bueno, que uno está, yo tengo muchos años suscrito al listín diario, tanto quizás como podría ser 30 años, o quizás un poco más. Porque para mí el placer es a las 6 de la mañana abrir el periódico. Y yo, bueno, te digo, eso era algo que duraba 1 hora mínimo, hojeando cosas. Y era algo, y si era época de Día de las Madres, como para esta época, o época de Navidad, ni hablar, o Día de los Padres, eso eran, y hoy en día es eso que te está llegando, ¿eh? Te está llegando es más, en estos días hay periódicos impresos que no han impreso, no han impreso. No han hecho la tirada porque le sale mejor no tirarla que tirarla, porque por un tema de publicidad, es muy poca la publicidad que está llegando. Entonces, definitivamente, el futuro está por aquí, por donde y no el futuro, tal vez el presente. Nosotros ni somos los Z, ni somos los A, nosotros los old fashion, sí. Los old fashion, y en el caso mío, que nos ha tocado pasar, somos el puente de lo análogo a lo digital. Yo, de la época de los televisores blanco y negro de mano, hasta del 1 al 13, al control remoto, el aire acondicionado prendido manualmente al control remoto, y de toda la tecnología que estamos viviendo. O sea, el futuro no es el futuro, o sea, lo que es esto, y lo que va a seguir siendo esto no se devuelve. O sea, esto que estamos haciendo hoy en día es para adelante, es para adelante. Pío, desde tu punto de vista, una voz versada, una voz autorizada, yo quiero, eso fue algo que lo tocaste al principio de la entrevista, tenemos 3 minutos para eso, si puedes hacerlo, que me analices qué va a suceder con los programas tanto de radio y televisión en nuestra área, porque obviamente no sé cómo funcionan las otras áreas. En tiempo de coronavirus, ¿cómo puede afectarnos a nosotros los productores de programas? Mira, yo desde aquí, yo quiero darle las gracias a los dueños de medios, a todos los dueños de medios, a los canales de televisión, a los canales de radio, ¿Por qué? Porque ningún programa en estos momentos puede decir que está en azul. Ningún programa en estos momentos, los que tienen publicidad están borderline. Y muchos otros o no tienen o tienen muy poca. Y entonces, claro, los propietarios de medios no le han hecho presión, no lo han sacado, lo han mantenido porque están, por lo menos están llenando una programación. Entonces yo creo que los grandes empresarios están financiando esa parte. Hay una gran crisis en los medios, una gran crisis. Por suerte, la mayoría de los medios están en manos de empresarios que no solo son empresarios de medios, sino son empresarios de otras áreas con mucha liquidez, y eso lo hace un poco financiar esos medios, esos grandes medios. David hace una pregunta, Pío, porque yo siempre le doy oportunidad a la audiencia de que hagan 3 preguntas, pero esa como que está, no sé, Pío, si tú la quieres contestar ahora o después. Pío, como voz comercial, ¿de quién José Pío Santana recibe una influencia en ese trabajo o influencia en ese trabajo? Profesor Juan Nova Ramírez. Juan Nova Ramírez, o sea, fue mi profesor en la Escuela Nacional de Locución. Y
ya incluso recién salido de la escuela, o todavía, yo creo que todavía no tenía ni el carnet, me llegó a mandar de sustituto a hacer voz comercial en la cadena de Estrellas Orientales en San Pedro de Macorís. Juan Juan Ramírez fue mi influencia, claro. Guías de ese tiempo, Freddy Mondesí, una voz tremenda, tremenda profesional. Osvaldo Cepeda y Cepeda, fue voz comercial de los Tigres del Licey. Eso básicamente. ¿Qué necesita tener un buen locutor comercial? Mira, en la época que yo me formé, siempre se apelaba mucho al timbre de voz. Esa voz grave, esa voz de saludos, ¿cómo está? Que yo qué. Hoy en día se ha probado que ya tú no necesitas esos vozarrones para ser un gran y buen comunicador de lo que usted. Ya los mismos artículos, los mismos amplificadores que llevan el sonido te ayudan, y si tú pronuncias bien, si tú tienes una buena entonación, una buena fluidez, tienes un buen desempeño al hablar, definitivamente eso pasa de perfección. Hay buenos locutores que no tienen esa voz. En algunas transmisiones, ¿verdad? Y te hago esta pregunta ya como en la parte operativa, en la parte mecánica. Yo veo a voces comerciales que se meten en las transmisiones, que se meten en las incidencias del juego. ¿Tú crees que eso está bien? ¿Tú crees que eso está mal? ¿Crees que eso no pasa nada? Tú sabes que yo creo que eso es parte de... No debería ser. No debería ser, ok. Por ahí... Esa es la parte crítica. La parte crítica yo creo que no debería ser. Ahora está la parte humana, la parte de la espontaneidad. O sea, yo cuando me reí un poquito es porque cuando yo me puse a ver el video de ese juego de Puerto Rico y Dominicana, la emoción era tan grande. Cuando yo decía en la transmisión 15,000 personas en el Palacio de los Deportes. Y quizá hoy en día me diga, ¿y dónde? ¿Cómo van a caber 15,000 personas? Y yo le digo, sí, habían 15,000 personas y cuidado, tú sabes. O sea, porque eso era una locura. Y si me voy al juego de Dominicana y Cuba dos noches después, había mucho más, porque de hecho, la representante de Tuto Machán, que en esa época era jefe de FIBA América. Genaro Tuto Machán. Sí, en algún momento ella solicitó a los árbitros parar el juego como 4 o 5 ocasiones, porque literalmente las personas tenían los pies dentro del tabloncillo. O sea, no habían, estoy hablando de que la base de los aros estaba repleta de gente, o sea, no había encima, arriba de los techos habían personas. Y ni hablar de los pasillos, el entorno de los pasillos y la rampa del Palacio de Deportes. O sea, que había gente que se estaba enterando conmigo el juego de boca en boca. Y como dice la canción de Chisme en Chisme. O sea que es una parte emotiva. O sea, yo me reí porque yo en esa transmisión, en un par de momentos, me metí, abandoné mi área, la de la voz comercial, y hice alguno que otro comentario, porque es la parte emocional, porque también, en este caso, yo elegí la crónica deportiva, pero, o sea, la pasión de uno conocer el deporte, de la intríngulis del deporte, de hablar de deporte, está ahí, tú sabes, quizás tú coges y sacas un locutor de una cabina y le dices ponte a leer ahí comerciales y no tienes ninguna pasión por el deporte anyway, pero en el caso mío yo fui un apasionado de deporte desde que estaba en el vientre de mi madre. ¿Tú me entiendes? Yo era de los que iba al estadio Quiqueya a bleacher a 50 centavos en una época que hacían guerrilla de gollejo de naranja, de cine. ¿Tú me entiendes? O sea, tú no te imaginas la época de deportes gratis, ir al Palacio de Deportes gratis en el 1978. ¿Tú me entiendes? O sea,
¿qué te digo? Fui de niño, fui a ver competencias en los 12 juegos, los 12 juegos de 1974. Es un centroamericano de boxeo que hubo aquí en el Palacio de los Deportes, donde peleó un hijo de Cuco Baloy, donde peleó Salchichón Amparo, donde Dominicana ganó 5 o 6 medallas, donde vino lo mejor de Cuba. Hubo un centroamericano de atletismo también aquí, post los 12 juegos, que el centro olímpico se reventó. Y ni hablarte del amor a la bandera, amor al deporte y conocer el ámbito deportivo en sentido general. Después, cuando ya tú entras en la etapa de, bueno, ya tú lo que eres comercializador o comercial, tú te descuidas un poquito en los famosos récords, en el día a día. Me llega a la mente uno que trabajó conmigo, fallecido muy temprano, muy joven, Claudio García Lee, que era capaz tenía una de las memorias más increíbles que yo he podido ver en ser humano, y era capaz de hablarte, durar horas hablándote en un micrófono del béisbol, básicamente, que era su fuerte, y te proyectaba. En el año de la huelga, una anécdota rápida, en el año de la huelga de Grandes Ligas, todas las cadenas de transmisión se retiraron, ninguna, la única que se quedó en el aire fue la cadena de nosotros, y nosotros empezamos a transmitir juegos de AAA. Es la única vez que aquí se ha transmitido juegos de AAA. Y por ahí todavía tengo yo unos cassettes donde el difunto Claudio García Lee te decía, de esos peloteros de AAA, te decía, fulano de tal va a ser una estrella en Grandes Ligas. Y cuando tú buscas ese audio, y después ese pelotero hizo carrera de Salón de la Fama, y te decía, X pelotero, ¿cuál? No, es un veterano de Liga Menor, eso no va para ningún sitio, o sea, un conocedor de la A hasta la Z el béisbol, increíble. Y bueno, esas son situaciones. Evidentemente, por tu vasta experiencia, yo sé que tienes muchas anécdotas trabajando baloncesto, trabajando béisbol como voz comercial. ¿Me pudiera citar una, la que más te recuerda, la más célebre para José Pío Santana? Anécdotas. Sí, o cosas, sobre todo, ya para cerrar la entrevista. Bueno, si me viene a la memoria rápido que saliendo una noche del Palacio de los Deportes, andaba yo con mi compadre, el magistrado Alejandro Bello. Sí. A la sazón los dos éramos estudiantes de la Escuela de Derecho de la UAS. Alejandro Bello es miembro, juez de la Suprema Corte de Justicia. Tú lo conoces bastante bien. Era mi amigo, para arriba y para abajo, y salgo yo con mi saco y mi corbata. Y había siempre un grupo de damas esperando a los Vinicius, a los Mieses, a los Hugo Cabrera, a los Chicho Civilio, a los Franchi, digo, esperándolo en el sentido para verlo, o sea, hombres y mujeres, pero muchas damas. Era la época increíble de ese baloncesto. Y cuando yo tenía una pasolita, de esas pasolitas que apenas cabía un pasajero, y nos montábamos los dos. Y hubo una dama muy elegante, cuando yo voy con mi saco y mi corbata y cojo mi pasolita, ella dice, ay, pero mire el locutor de televisión lo que anda, o sea que ella pensaba que yo iba a salir ahí con un rollo. Con Mercedes. Es una anécdota entre muchas otras que nos ha tocado. Bien. Eso. Bueno, José, de verdad, muchas gracias, Pío, por estos minutos, por esta hora y 15 minutos de pura experiencia deportiva. Yo sé, y por eso obviamente quise conversar contigo, que tú tienes muchos méritos dentro de la crónica deportiva nacional, y es la manera mía de reconocértelo. De verdad, una experiencia fuera de serie, muchos conocimientos, muchas sensaciones también, que yo estoy seguro que van a tener la gente que tú has mencionado. ¿Por qué? Porque aquí siempre
se meten cronistas, y más que eso, como tú dices ya, que estamos en la era digital, esto se va a quedar en YouTube, y yo estoy seguro que algunos de los que has mencionado va a tener que verlo. De verdad, un inmenso placer, un inmenso honor el que me haya dedicado tu tiempo. Dice un refrán que recordar es vivir, y la verdad es que yo he vivido en esta hora 15 minutos. He entrado al túnel del Te tiempo. fuiste lejos, me di cuenta que te fuiste lejos, sí. No, y hay cosas que te jipean, Sí. y seguro ahorita se me olvidó tal cosa, o no mencioné a fulano. Los que no mencioné, por favor, perdonen. El Monty, no lo mencionaste, el Monty. Oh, Montilla, hija de los, mira ya, Montilla, José Luis Montilla, hijo de Pío Deporte, o sea, Montilla es hijo de Pío Deporte, que es que ese más, mira, rápido, Sí. Zoé Saldaña, hermanita, comía pizza de una pizza famosa que en esa época estaba empezando, y nos mandaban pizza gratis, y en la transmisión tarde de la noche, y Dagoberto Galán la llevaba con su pareja, la madre de él, las niñas. Y las niñas, bueno, chiquitas, le dábamos pizza y ellas se nos dormían en una silla, una cosa. Son anecdotarios, transmitir sin camisa en unos callejones donde, porque ahí era que había parábola en la 30 de marzo, cuando dicen, ¿y por qué sin camisa? Porque el calor era insoportable. Y Carlos Almanzar sabe lo que le estoy hablando, el mismo Enrique, y el mismo Ponchi Muñoz trabajó con nosotros, el mismo Carlos Almanzar, bueno, y se me van a escapar nombres, o sea que, pero gracias a Dios hemos hecho camino al andar, y de verdad, mira, me acordaste un nombre de Montilla, y se me va, hay otros que ahorita Sí, me van, seguro. me van, Pero vamos a hacer una segunda versión de eso para que anotes todos los nombres, una segunda entrevista. ¿Te parece? Que va, aunque tú lo anotes, se te escapa, se te va. De verdad que... Y otras cosas que han pasado, y otras cosas que han pasado, son muchas, son de verdad, muchas. gracias, y espero que te haya gustado la experiencia. Bueno, un abrazo, un abrazo. Buenas noches, Okay. Gracias, don Pío. Saludos a todos los seguidores. Sí, saludos a todos. RG que estaba ahí. Muchas bendiciones. El demonio de los tableros de Liceo Paraguay. Muy duro. Las capturaba. ¿Oíste, Arturo? Y Quiliaba también. Ustedes eran atletas, definitivamente eran atletas. Gracias, de verdad. Buenas noches, José Pío Santana.